Ya estás. Ok, bueno, pues ya estamos grabando. Ahora sí que mi nombre es Alberto Contreras y tengo el placer de poder entrevistar a un amigo, a Natanael Román, que me ha tocado colaborar con él virtualmente, de hecho, y así que aquí nos estamos viendo después de mucho tiempo. Y tengo el placer de entrevistarlo. Sé que es un excelente maestro y que tienes también una página de consultoría, ¿verdad? Pedagogía. Me Así parece es. que estás trabajando en ello, pero te quiero dejar el lugar un momento para que te presentes y luego empezamos con la entrevista. ¿Qué te parece? Ok, está bien, ¿no? Pues mucho gusto aquí a mi amigo Beto. Nos conocimos precisamente no precisamente en unas clases, ¿verdad? Pero sí dando algunas conferencias o charlas por ahí vía Zoom, nos conectábamos y ahí nos conocimos porque mi amigo Beto era un ponente, yo era otro y teníamos otros amigos que también se conectaban, entonces así nos conocimos, desarrollamos una bonita amistad a distancia, vimos que teníamos algunos conocidos ahí intermedios y bueno, ya empezamos a platicar más. Entonces, pues aquí estamos sirviendo a Dios en el área de la docencia y pues es un gusto estar aquí. Igual, Ben, es un gusto volver a saludarte. ¿Qué te parece? Y empezamos y me gustaría preguntarte, la primera pregunta, ¿cuándo empezó toda esta aventura de ser maestro? ¿Cuándo fue la primera ocasión que te tocó estar a cargo de un salón de clase? Wow, la primera ocasión que me tocó, me acuerdo muy bien por todos los errores que cometí. Era todavía alumno de la escuela dominical en el grupo de adolescentes, tenía quizá unos 15 años y ahí utilizaron alguna dinámica donde nos tocó exponer, pero era toda una clase completa, teníamos que dar una clase completa. Entonces le pregunté a mi papá, que es pastor, cómo le podía hacer para dar una clase, investigué en algunos expositores y pues a como Dios me dé a entender, literal, di la clase a otros adolescentes y a partir de ahí, pues empecé a ver que me gustaba el área de la docencia. Repito, yo tenía quizá unos 15 años, si ahorita tengo 24, estamos hablando de hace 9 años, hace 9 años. Y así empecé poco a poco que tener una participación. Más adelante en la iglesia no tenía grupo todavía, porque ya estaban los maestros establecidos, pero llegué a dar alguna conferencia, taller para padres. Mientras tanto, pues me empecé a preparar en la carrera de psicopedagogía. Ahí empecé a desarrollarme más en las prácticas profesionales, dábamos clases a niños, a jóvenes, talleres y más concretamente empecé como profesor de instituto bíblico en el año 2019, o sea, año y medio, hace año y medio, me dieron la oportunidad de dar clases en la extensión del instituto de aquí de Puebla. Ahí me dieron la oportunidad de la materia de música, porque tengo ahí nociones musicales, estuve en el conservatorio de música, entonces así inicié concretamente. Y a partir de ahí, pues Dios me ha abierto puertas. En la escuela dominical, aunque ya tenía carrera desarrollada como maestro en diferentes áreas, en la escuela dominical me formalicé como profesor y director de educación cristiana por ahí del 2018, inicios de 2018. Y me he desarrollado más dando clases a grupos de jóvenes y de adultos. Y repito, posteriormente en el 2019, un año después, ya empezamos en los institutos bíblicos. Sí, o que sea que formalmente llevas tal vez casi dos años, ¿no? Digamos que en educación Formalmente. formalmente, ¿no? Sí, 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 formalmente y en específico en el área de la educación cristiana. Sí, porque repito, aunque daba diferentes cursos, talleres, eh, poco a poco pues se va viendo el ministerio, ¿no? Y te van reconociendo dónde eres bueno. De momento haces algo, intentas cantar y te dicen, no, sabes que no es por ahí, cantas bien feo. Pero de momento das una clase y te lo reconocen, te dicen, oye, pues se ve que tienes madera aquí. Entonces, aunque ya tenía diferentes oportunidades en otros lados, me invitaban a otras iglesias, prácticas en el Instituto Bíblico que también me ponían a dar clases y me iba muy bien, pues no tenía la oportunidad en mi iglesia porque, repito, ya todas las áreas estaban ocupadas, pero sí en el 2018 entro en la escuela dominical y ya después en los institutos bíblicos y pues prácticamente Dios me ha abierto el camino, poco a poco me han ido
dando esa confianza, dando más materias, poco a poco metiendo materias teológicas y bueno, pues ahí estamos ya. Realmente un maestro joven. Un maestro joven relativamente, pero ya con carrera larga, ¿no? Porque 9 años. Y se me hace interesante la respuesta porque pues, va ligada a la siguiente pregunta, que yo creo que ver que tiene mucho que ver el hecho de que haya servido en la iglesia. Supongo que así descubriste que eras bueno, ¿no? Me comentabas que la gente te decía que te iba bien y tú sentías que te iba bien. Entonces, fue así, podríamos decir que descubriste que te gustaba dar clases, porque incluso hasta tienes una carrera en eso, ¿no? Así fue como descubriste que te gustaba esto de la docencia, de enseñar, de la pedagogía. Sí, poco a poco, digo, obviamente hubo maestros que me inspiraron, que me ayudaron, porque no siempre fui un buen alumno. Hubo momentos de mi vida donde yo ya quería abandonarlo todo, me frustraba, ya, o sea, no tenía ganas de la escuela, de nada, y siempre hubo buenos maestros que me llegaron a inspirar, que me motivaron, y pues quedó eso grabado, ¿no? En mi adolescencia, bueno, desde mi niñez, en mi adolescencia también tuve buenos maestros, y ya más adelante, en las famosas exposiciones escolares, pues yo buscaba la forma de hacerlo creativo porque las otras exposiciones me aburrían, pasaban con su todavía era, no sé cómo se le llama en otros lados, aquí en Puebla le decimos papel bond, es como una hoja grande, así cuadriculada, y ponían una letra así del tamaño del cuadrito, aburrido, pasaban a leer. Entonces yo decía: "No, hay que hacerlo, pues, diferente, mínimo algún PowerPoint más creativo". No sé, buscaba la forma, y fíjate que yo nunca pensé que me gustara la docencia, estoy hablando de mi niñez y mi adolescencia, porque yo era muy tímido, y aunque de momento me llamaba la atención porque en el ámbito cristiano se tiene mucho contacto con el público, pues yo era muy tímido y yo dije: "No, nunca me voy a parar frente al público". Pero, pues, se van presentando las oportunidades de exponer y todo, y buscaba videos, buscaba técnicas de cómo podía hablar en público, de cómo podía presentarme, de cómo podía dar una introducción, mover las manos, etcétera, y pues así me lancé. Y entonces los buenos comentarios, pues, nos van retroalimentando también en la forma como podemos mejorar. Algunos profesores van dando consejos. Me va gustando toda el área de la educación en general, estudio precisamente psicopedagogía y ya en la carrera de psicopedagogía descubro que la docencia es mi pasión. Sí, tengo diferentes ramas, pero la docencia en específico es algo que nunca dejaría, o sea, pagaría porque me dejaran enseñar. Wow, eso no lo había escuchado nunca. Pagaría porque me dejaran enseñar. No, pues tienes pasión entonces por enseñar y yo te lo he dicho mucho, me gusta cómo enseñas y me Gracias. comentabas que hubo maestros que te motivaron cuando estabas desmotivado, ¿no? Entonces también quería preguntarte en ese sentido, porque no tiene que ser de la Biblia, alguien que te haya inspirado, o alguien que te siga inspirando puede ser, o alguna persona en particular que te haya motivado o que te siga motivando a ser maestro, o de quien tú observes y digas, porque siempre tenemos un modelo, ¿no? Siempre hay alguien ahí que, Claro. que nos motiva. ¿Quién sería, ¿no? Para ti algún modelo a seguir o alguien que te ha influido, podríamos decir, en tu forma de enseñar o en tu forma de impartir tus enseñanzas? Claro, claro. Sí, mira, ha habido varios maestros que nos marcan en diferentes áreas y épocas de nuestra vida, ¿no? Entonces, a lo mejor pecaría en no mencionarlos a todos, porque todos han dejado una huella, algunos más que otros. Si tendría que buscar algún personaje fuera de la Biblia, pensaría en 2 profesores del Instituto Bíblico. Sé que la pregunta era de uno, pero hay 2 en el Instituto Bíblico, que precisamente yo venía con un modelo de la escuela secular, entro al Instituto Bíblico a los 16 años, entonces a la par estudiaba la preparatoria del Instituto Bíblico y yo esperaba que a lo mejor fuera igual monótono, aburrido, pero me gustó mucho la pasión con la que daban la clase, siempre dando el extra. Entonces, uno de ellos fue mi padre, que precisamente él me dio la primera clase de Instituto Bíblico, entré con Pentateuco y Geografía, él me dio esa clase, y me gustó cómo se abría a las preguntas,
porque incluso me tocaron maestros en instituto bíblico que teníamos una pregunta: "Maestro, yo tengo una duda", y te decían: "¿Sabes qué? Es que tengo que terminar mi programa de estudios y no da tiempo de ver tu pregunta", y así nos callaban. Pero me gustó esa pasión de comentar más allá de lo que dice el libro de texto, o sea, nos dejaba siempre con hambre de más. Pero el otro profesor es el profesor Juan Carlos, ahora director de aquí del Instituto Bíblico en Puebla. Es también mi tío, pero más que mi tío, lo admiro como profesor, porque fíjate que a él lo he visto mucho fuera del aula. O sea, él es una persona con la que yo me puedo sentar hasta las 12 de la madrugada, a veces nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana y conversamos de diferentes temas, temas que a veces uno no puede preguntar dentro de un aula por el tiempo, por lo que sea, por respetar el programa de estudios, pero pues tengo esa cercanía con él y cualquier cosa que yo le pregunte, cualquier asunto de mi interés, yo le pregunto y él me responde, o sea, nos ponemos a platicar y créeme que ahí es donde he aprendido mucho. O sea, yo creo que la educación no tiene que ser precisamente tener al alumno sentado en una butaca, en un pupitre, en una mesa, mirando fijamente al pizarrón. Eso es una clase, pero no es educación. Educación es dentro y fuera del aula, ¿no? Educación es formar valores, transmitir carácter, transmitir personalidad, y ahí es donde uno aprende. Y todo eso nos va motivando porque yo veía la forma en la que se expresan estos grandes maestros, entre otros. Yo decía: "¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué logran transmitir tanto conocimiento, tanta sabiduría?". Y todos ellos me dijeron, incluso lo leía, la lectura. Leyendo mejoras tu vocabulario, leyendo amplías tu red de conocimientos, leyendo conoces diferentes mundos, diferentes filosofías. Y entonces me contagiaron esa pasión por la lectura también. Entonces, por un lado, mi señor padre, el que no se limitaba a un programa de estudios, pero por otro lado, el profesor Juan Carlos, que fuera del aula, o sea, él es de los que vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, saca su Biblia, saca su libreta y me empieza a hacer preguntas a mí de momento. Dice, a ver, ¿qué opinas de cierto tema? ¿Qué opinas de las doctrinas de la gracia? ¿Qué opinas del bautismo en el Espíritu Santo? Y, pues no sé, saca su Biblia y me empieza a explicar. Entonces, a la siguiente vuelta, yo soy el que le pregunto, a ver, ya que me dejaste con la espinita, coméntame, ¿qué pasa aquí con las lenguas, con la glosolalia? ¿Qué pasa con la predestinación? Y empezamos a conversar. Y en una plática abierta, pues se aprende mucho. Entonces, esos son los dos personajes que han marcado mi vida en el área de la ausencia. Entonces, tuviste dos personas comprometidas, podríamos resumir, con la Sí, enseñanza dentro y fuera del aula, ¿no? sí, eso vale bastante. Digo, hay otras personas que, repito, pecaría no mencionarlas, pero pues sí, me quedaría con ellos dos porque han sido muy cercanos, muy cercanos. Excelente. Y bueno, Nata, ya hablando ya un poco más de lo que haces dentro de, del aula, o bueno, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cómo, cómo preparas una materia? ¿Cómo te preparas cuando te invitan a dar una materia? Ahora que ya tienes experiencia, ¿qué te ha servido? ¿Qué no te ha servido? ¿Qué haces cuando te toca dar una materia nueva, por ejemplo, o alguna que ya diste, pero siempre hay algo que moverle, ¿no? Porque siempre hay algo que mejorar. ¿Cómo te preparas para impartir una materia? Claro, aquí yo te regresaría la pregunta, ¿sería en específico en el aspecto técnico pedagógico, en el ámbito espiritual, en ambas, o cómo podría responder mejor? Yo creo que en el aspecto técnico, porque no, obviamente no menospreciamos el aspecto espiritual, pero yo creo que aquí podríamos dar por sentado que la persona que va a enseñar tiene que estar preparada espiritualmente y comprender que lo que hace tiene una trascendencia, ¿no? Todavía mayor que incluso alguien secularmente, Sí, ¿no? sí, sí, exactamente. Entonces, tal vez la pregunta que nos podría ayudar un poco sería un poco más en lo técnico. ¿Qué haces, no? ¿Qué ocupas para preparar tu clase? Ok, trato de investigar todo lo que pueda del grupo, ¿no? Incluso ahorita antes de iniciar la entrevista, pues surgió el tema de que nos vamos a encontrar en una clase futura y pues ahí te pregunto información, ¿no? De cuántos son,
más o menos, y bueno, otra información ya la he preguntado a la directora y lo voy a preguntar, pero trato de reunir toda la información posible porque no me puedo mover si no conozco a las personas a las cuales me voy a dirigir. No sé si son jóvenes, adultos, niños, adolescentes, su nivel de preparación teológica, porque aunque seamos estudiantes de instituto bíblico, también hay ciertos niveles. O sea, uno tiene que ver el nivel de preparación teológica del grupo, ¿no? ¿Qué más? El nivel de comprensión lectora, para saber qué actividades les puedo dejar. A lo mejor yo digo, vamos a tener un proyecto de investigación, vamos a realizar una monografía, pero si los alumnos que tengo son alumnos que nunca han realizado una monografía en su vida, porque esos trabajos académicos ya se ven a veces en preparatoria, pero a veces ni en preparatoria, es de licenciatura para arriba. Entonces, aunque yo les deje ese trabajo, les va a costar pues mucho. ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto tiempo tengo? Ahorita estamos hablando de que próximamente daré una materia y es intensiva, es de una semana. Entonces, obviamente las actividades a variar, van a variar. No puedo dejar las mismas actividades de manera intensiva para una semana que verlo así más holgadamente para 1 o 2 meses. Entonces, trato de reunir toda la información posible de mi grupo, hasta donde me sea posible, porque a veces nos dicen de un día para otro, pero hasta donde sea posible, todo, todo, todo lo que pueda reunir. Por ejemplo, también he dado clases en instituto en línea. Hay un instituto en línea de las Asambleas de Dios que es en línea nativamente, y por lo regular ese tipo de alumnos, los que se conectan ahí, no se van internado o porque ya tienen familia o porque ya están trabajando en el ministerio y pues buscan la preparación académica. Entonces, también los tiempos varían, el nivel de pensamiento, lo que uno les puede transmitir es muy, muy distinto. Entonces, número uno, reúno toda la información posible de mi grupo. Y es a lo que un pedagogo llamado Lev Vygotsky, creador de la teoría del aprendizaje sociocultural, llama zona de aprendizaje actual. No, zona de desarrollo actual, perdón, la Z de A, zona de desarrollo actual. ¿Dónde estamos parados? Después, a mí me gusta mucho Vygotsky porque primero dice la zona de desarrollo actual. Después la zona de desarrollo próximo. Pienso en la zona a donde quiero llegar, desarrollo próximo, el potencial, a dónde quiero llevar a mi alumno. ¿Sí? Y entonces va a depender mucho de la materia. Si es consejería, si es teología, si es evidencias cristianas, a qué nivel, por ejemplo, en evidencias cristianas los llevo mucho a un nivel crítico de pensamiento, de que pensemos como un ateo, por ejemplo, para entender sus cuestiones, sus razonamientos. Entonces, fomento mucho el pensamiento crítico. Pero si vamos, por ejemplo, a una materia como consejería familiar, que ya me ha tocado dar, consejería pastoral y familiar, entonces me interesa mucho la cuestión práctica, que tengan la oportunidad mínimo de entrevistar a unas personas, de conocer sus problemas, de ver que no todo te lo dice un libro, muchas cosas las vamos a aprender en el desarrollo, en la práctica. Entonces, ver a dónde quiero llegar, la zona de desarrollo próximo. Y lo siguiente que dice Lev Vygotsky es el andamiaje. El andamiaje viene pues, del andamio, es como un puente. Conectamos la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo próximo. Y entonces ahí es donde ya metemos la planeación. Ese andamio, esa escalera, ese puente, son todas las estrategias, son todos los recursos y son todas las formas que vamos a utilizar. Medios digitales o espacios físicos, lecturas, ¿no? A veces lo mejor no es llevar el libro de texto como tal, sino hacer más bien una compilación de diferentes textos. A veces lo mejor es aportar uno mismo, hacer un tipo comentario manual y ofrecerlo al alumno. O sea, ese es el andamiaje. Ya que tengo todo aquí en mi lluvia de ideas, lo plasmo en un papel. A muchos maestros no nos gusta la planeación, es lo más difícil, es el coco de todo maestro, la planeación y la evaluación. Entonces, yo he aprendido 2 cosas, y digo lo he aprendido porque he intentado brincármelas, porque digo: "No, ya soy experto", y me las he intentado brincar y me va mal. Entonces, lo mejor siempre es tener la planeación, y con la planeación desarrollo la evaluación, ¿sí? Voy con eso. Digo, a ver, es importante que
que tengan ciertas lecturas individuales. Por ejemplo, es importante que hagan un resumen de cada clase y es importante que hagan un trabajo académico, que sea un ensayo. Entonces, vamos a tener tareas, vamos a tener participación en clase y vamos a tener proyecto final, desarrollo de los porcentajes. Lo plasmo en papel, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Clase por clase. De manera general, no me gusta especificar mucho, pero sí clase por clase. ¿Qué vamos a realizar en cada clase, de principio a fin? Igual para que no nos sobren ni nos falten minutos. Pero muy importante aquí la evaluación, meterla desde ya. Abro una hoja de Excel, una hoja de cálculo de Excel. Desde ahí meto con ciertas funciones el código de los alumnos. ¿Para qué? Para automatizar las cosas. Entonces me gusta siempre ir conforme va la clase al momento. Reviso las tareas, le meto ahí el código al Excel y rápido todo se va a las diferentes hojas de cálculo del mismo programa y tengo la calificación en vivo de cada alumno. Eso me va a ahorrar tiempo al final, a la hora de las calificaciones. Entonces, los alumnos, ¿qué alumnos tuvieron participación? Ahí les voy poniendo palomita y todo se va sumando, van sacando promedios, pero todo lo tengo desde ya. Y no solo eso, sino que ya tengo plantillas diseñadas. Ya tengo plantillas diseñadas. Te ahorra Entonces, ya cuando muchísimo me tiempo, dicen, ¿no? Eso. sí, 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 haz de cuenta, y eso lo desarrollé apenas. Estamos en marzo 2021, finales del año pasado, diciembre de 2020, me agarré 15 días a diseñar hojas de cálculo, a hacer pruebas. Y entonces ahorita ya me dicen, te toca dar una materia, así como no, jalo la plantilla, le pongo un nombre, voy a dar la materia tal, pido la lista de los alumnos, los pongo con un código y ya, en automático. Por aquí el alumno tal entrega una tarea, le pongo palomita y ya se va al otro. Eso me ayuda a optimizar tiempos. Entonces es muy importante como profesores tener esta parte de la planeación. La planeación. No tengo algo por aquí para enseñar cómo hago mis planeaciones, pero he visto que hay diferentes formatos que incluso nos enseñan cuando vamos a iZoom, nos enseñan ahí en didáctica avanzada. Honestamente no me gustan mucho porque es mucho detalle y también es tedioso preparar eso. Entonces yo una vez pongo fecha para saber dónde estoy, pongo el tema que se va a ver y pongo las actividades. Me gustan mucho las actividades de aprendizaje independiente, que tengan información previa, que la trabajen en el momento con mapas cognitivos. Me gusta mucho trabajar con mapas cognitivos, mesas de diálogo, debates, discusiones grupales, reflexiones. Y cerrar con alguna tipo de retroalimentación. Tipo retroalimentación. Entonces así me voy cada clase, cada clase, cada clase, cada clase. Según las horas clase que duren en cada instituto y lo voy planificando. Y después los materiales que voy a necesitar para cada clase. Y una última columna que diga actividades independientes. No ponerle tareas para que no suene feo, pero actividades independientes. Las actividades independientes deben de ir de la mano de las actividades en clase. O sea, no pueden ir desligadas. Por ejemplo, una tarea. Lee el capítulo 8 de tu libro de texto. Solamente lee y subraya lo más importante. Eso te va a dar información previa. La siguiente clase te digo, saca tus hojas subrayadas y ahora vamos a formar equipos de 8 personas o de 5 o de 4 personas, dependiendo del número de alumnos. Y entre todos van a hacer un cartel. Entonces ahí ya tenemos información previa y tenemos aprendizaje colaborativo, que para Lev Vygotsky es muy importante en el aprendizaje sociocultural. Y aparte tenemos un segundo reforzador del conocimiento, segunda vez que nos topamos el conocimiento y que lo interactuamos con otros. Y después cerramos con alguna reflexión, con alguna dramatización o con un cuadro comparativo, según sea el caso. Hay diferentes técnicas y así cerramos. Entonces ya tenemos 3 reforzadores del conocimiento. Y podría yo decir que me gusta lo que dices, porque cuando tenemos que hacer un cartel hay que comprimir ideas, ¿no? Entonces hay que hacerlas Exacto. abstractas, ¿no? Hay que comprimirlo, toda esa información, entonces nos ayuda a quitar aquello tal vez que no sirve tanto y quedarnos con lo más importante, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, aquí meto un paréntesis. Ahorita que está mucho de moda las clases online,
varía bastante porque no siempre se puede trabajar de la misma forma, aunque en Zoom, cuando uno tiene la licencia, hay una opción que dice trabajar por grupos. Entonces, se puede simular algo, ¿no? Pero aún así no siempre son las mismas posibilidades ni los mismos tiempos y hay muchos distractores para los alumnos. Entonces, sí me gusta mucho que los alumnos tengan información previa, que lean, que vean algún video, algo que no les sea muy pesado. Y a la hora de la clase no me gusta exponer y exponer, 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 porque el alumno se aburre. Pues me gusta que entre ellos colaboren, como dices, tengan la oportunidad de sintetizar, de razonar la información, comprimirla, compartirla con otros. Yo he aprendido algo. Los mejores aprendizajes que al menos yo he tenido en mi vida y que he visto que funciona en otros, es cuando tú intentas explicar algo. Cuando ya lo logras explicar es que ya lo entendiste. Y si ya lo entendiste, ya lo aprendiste. Sí, a veces le explicamos un concepto al alumno, le preguntamos: "¿Ya entendiste?". "Sí, ya entendí". "A ver, explícamelo". Y no saben, ¿no? Entonces, Circulito de cargando, ¿no? ayudarlos exacto, ayudarlos a que ellos comprendan, asimilen la información, la compartan con otros y cuando se den cuenta ya aprendieron. Ya los exámenes vienen sobranos, ya no hay necesidad de un examen. No, se me hace muy, muy interesante. Entonces, tal vez tratando de poder sintetizar lo que nos dijiste, conocer dónde estoy, dónde quiero Sí, llegar y planear un buen andamiaje, ¿no? O sea, dedicar tiempo suficiente a ese andamiaje, ¿no? Para poder llegar a destino de manera correcta, ¿no? Podríamos decirlo. Y uniéndolo a eso, otra pregunta te quería mencionar. Por ejemplo, hay una ley que dice que la manera en que las personas aprenden determina cómo enseñamos, que es algo que yo creo que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, que cada persona aprende de manera diferente, que nos han planteado también esta idea de que algunos son visuales, algunos son cognitivos, que yo creo que es más una combinación, ¿no? Ya tú sí. me explicarás ahora con mayor detalle, pero por ejemplo ya en la práctica, ¿qué tan fácil es adaptar para todos tu clase o tu enseñanza? O sea, ya en la práctica, ¿qué tan fácil resulta de verdad poder adaptar nuestra enseñanza a cada tipo de alumno que nosotros tenemos? Se me hace interesante, a ver, que queremos escuchar, a ver porque yo también quiero aprender, de verdad. Cuéntanos algo ahí. Sí, fíjate, la ley es una realidad. Hay 3 formas de preparar una planeación didáctica. Una que es centrado en la forma de enseñar del maestro, otra que es señado, digamos, más en el modelo pedagógico, pensando en institución, las necesidades de la institución, mercado laboral, y la tercera es centrado en el alumno, o sea, en las necesidades del alumno, es lo que dice esta ley que me acabas de mencionar. ¿Cómo aprende el alumno? Yo me tengo que adaptar. La realidad es que pasan 2 cosas. Número uno, pues también cada profesor tiene un estilo de enseñanza y tampoco podemos violentar la libre cátedra, ¿no? O sea, yo tengo mi estilo de explicar, de enseñar e incluso de planificar. O sea, todo lo que yo estoy diciendo es mi forma de planificar y yo creo que es lo mejor y creo que es lo que les sirve a los alumnos. A lo mejor no sea lo que más convenga, pero yo creo que es lo mejor. Es mi estilo. Habrá quienes son más expositivos y son muy buenos, porque uno se queda así con cara de asombrados, ¿no? Porque tienen una sapiencia que te cautiva y una retórica que también atrapa. Entonces, no importa que sean muy expositivos. Esas personas que tienen mucho que decir, pues que utilicen las horas que quieran, uno va a estar siempre entretenido con ellos, ¿no? Entonces, no podemos violentar el estilo del profesor. Pero pasa una segunda cosa y es lo más preocupante y quiero que hagamos reflexión en esto. No es posible llevar a la práctica esta ley que menciona el, el autor que pones ahí, porque nuestro sistema educativo no lo permite. Un ejemplo, un amigo profesor que daba clases en Izum, un día me preguntó cómo podía planificar sus clases para Izum. Y dije, uy, mira, hay muchas técnicas que se pueden utilizar. A ver, vamos a conocer a tu grupo. Número de alumnos, no baja de 50. O sea, son 50 y ya estuve allá, son 60 alumnos, 70 alumnos.
Y a veces son tan buena gente que aceptan otros y ahí te van 80 Se vuelve metidos en un misión solo cuarto. imposible, ¿no? Misión imposible. Ah, bueno, a ver, no es tan imposible, le pregunté a este amigo, profesor, ¿cuánto dura la clase? No, pues dura 50 minutos. Bueno, en 50 minutos podemos hacer mucho. A ver, cuéntame más algunos requisitos de la institución. Bueno, se tiene que hacer pase de lista, se tiene que orar, se tiene que... No, ahí ya perdiste 20 minutos, te quedan 30 minutos clase. Perdón, pero no puedes hacer más. Termina dando lo expositivo, lleva un PowerPoint y explícalo. Dales hojas guía y que escriban, que llenen lagunas, ¿no? Pero no se puede hacer más. Entonces, la realidad de nuestros sistemas a veces no lo permiten. A mí me gustaría desarrollarme, desenvolverme más con los alumnos, dejarles actividades. Por ejemplo, esto que mencionábamos, formen equipos, realicen un cartel. Necesitamos por lo menos 2 horas clase, pero a veces no, tienes 40 minutos. No, no es posible. No es posible en 40 minutos desarrollar eh, una clase. Entonces, es muy difícil llevarlo a la práctica por esas dos cosas, pero lo que más me preocupa es el sistema. Mientras no cambiemos la modalidad, no podremos adaptarnos al alumno. Algo que sí he visto, por ejemplo, es que en Asamblea de Dios hemos innovado bastantes formas de enseñanza. Eso está muy bien, se lo aplaudo. Pero no sé por qué sigue apareciendo ahí en los criterios de evaluación recomendables, examen 1 y examen 2. O sea, no sé si me explico, ¿no? Y no sé quiénes vayan a ver este video, pero no importa. No podemos decir que estamos innovando, no podemos decir que estamos metiendo nuevas técnicas para que el alumno aprenda si metemos examen 1, examen 2. Eso termina matando un posible aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno se estresa, el alumno no sabe prepararse para un examen y porque un examen no demuestra todo lo que hemos aprendido y porque no nos prepara para la vida real. Entonces, el sistema tiene que cambiar, el modelo educativo tiene que cambiar. Y mira, y si es posible, hay modelos educativos que obviamente vienen de Europa. Hay uno que me gusta mucho para niños que se llama Montessori, viene de María Montessori. Y cuando tú ves cómo es un aula Montessori, no es un salón de clases como los que conocemos, con sillitas ahí formados todos y un pizarrón enfrente. Es una casa, literalmente es una casa. El niño desde que llega sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe que tiene un locker, deja su mochila, su suéter, lo que sea, y se va a jugar ahí en la casa. Y lo padre de Montessori es que todo está adaptado al nivel del niño. Entonces llega la hora de comer, tienen su mini cocina, el niño saca los cuchillos y corta su fruta, corta su verdura, todo. Obviamente son cuchillos de plástico con filo limitado para que no se lastimen, pero los niños aprenden esa independencia, van a donde quieren ir a la zona de cocina, se van a la cocina y ahí experimentan, juegan, que hacen comida, quieren ir al teléfono, se van al teléfono, hacen pruebas, llaman, pruebas sonidos, uh, se van al otro rincón donde hay instrumentos musicales, los sacan, los prueban, y hay como no sé cuántas guías, se les llama guías Montessori, no son maestras, son guías Montessori que orientan el aprendizaje de cada alumno. Es decir, veo que el niño se va para la zona de cocina, yo acompaño al niño y veo qué es lo que necesita. Entonces, eso es una educación centrada en las necesidades del estudiante. Sí es posible, pero el sistema debe de cambiar. Mientras no cambiemos el molde, no le podemos meter otras cosas. No vamos a tener los mejores resultados. Tiene que cambiar la base, el molde, el sistema, el modelo educativo. Igual hay otras instituciones, se les llaman escuelas para la libertad, y es así, el alumno elige lo que quiere aprender. ¿Sí? Me tocó una vez en la universidad un maestro que aunque teníamos un plan de curso, teníamos un programa que dice tema 1, tema 2, tema 3 y todo, que era algo de las neurociencias de la educación. Todos esperábamos que nos diera así el temario y vamos a ver tema 1. No, no, no. Él llegó y literal se puso a platicar con nosotros, pero no se puso a platicarnos su vida, no, 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 no. Se puso a platicar investigaciones que ha realizado, eh, cursos donde él ha estado, lo que él ha aprendido, y, y de una manera que nos capturó la atención. Vimos que él era bueno en el tema, le podíamos confiar libremente nuestras preguntas y le empezamos a preguntar. Entonces llegó una etapa en esa materia
donde el maestro entraba y ya teníamos preguntas. Maestro, 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 a ver, enséñenos, ¿cómo es que funciona, por ejemplo, una cosa a lo mejor absurda, cómo es que funciona el amor en el cerebro? Ahí estábamos platicando y cómo es que funciona el amor en el cerebro. Y decía, ah, bueno, a ver, pongan atención. Y se ponía a explicarnos aquí cómo funcionan todas las sinapsis, los neuroquímicos que hay en el cerebro. Y uno preguntará, ¿y de la clase que vimos? O sea, del programa de estudios. Pues a lo mejor no mucho, pero lo que vimos lo aprendimos. Entonces, eso es una educación centrada en el alumno. No todo lo que viene en un programa de estudios le va a interesar a un alumno. Ese es el problema. Es como los zapatos. Tenemos un zapato del número 5 y el alumno tiene un interés de aprendizaje del número 6 y queremos que a fuerza entre en el zapato, a fuerza entre. Y entonces ahí estamos los maestros yendo a cursos para descubrir cursos de motivación y de interés y cómo mejorar las técnicas, cómo conseguir una horma que haga más grande el zapato para que el pie entre. ¿Sí? En lugar de conseguir un zapato, pues del 6 o del 6,5, ¿no? Para que haya cierto margen, o del 7 para que el pie entre. Ese es el problema de la educación. Si el sistema no cambia, va a ser imposible cumplir con esta ley. Pues más o menos me imaginaba alguna respuesta así, pero se me hace muy interesante todo lo que planteas, estos sistemas. Y tal vez hasta suena un poco utópico poder cambiar todo nuestro sistema de golpe, pero si tú pudieras cambiar una cosa, por ejemplo, si pudiéramos empezar con algo que pudiéramos cambiar en nuestro modelo educativo, tal vez no traer de golpe un modelo completo europeo, pero si pudieras cambiar una cosa, si pudieras iniciar, no tiene que ser la mejor cosa, pero alguna que se te venga a la mente ahora que nos pudiera ayudar a cambiar y mejorar nuestro modelo y que nos pudiera dar mejor resultado, ¿cuál sería? ¿Qué propondrías tú si tuvieras que sugerir un cambio en el modelo educativo? Wow, difícil pregunta y como dices, quizá pensando en utópicos, ¿no? En sueños guajiros. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Yo pensaba ahorita, a ver si te da alguna idea, reducir, por ejemplo, que siempre haya un grupo pequeño, ¿no? Porque decía 50 personas, ¿cómo vigilas 50 personas o que 60 personas hayan aprendido perfectamente o por lo menos tratar de aprender lo suficiente? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, reducir los grupos para poder dedicarles más tiempo? ¿Podría ser alguna? Podrían ser ciertas formas que se necesitan cambiar. Ah, yo creo que hay algo más de fondo que se tiene que quitar, que erradicar, que cambiar. Tiene que ver con mentalidad, el cómo concebimos la educación. Ah, hay diferentes definiciones de educación y yo siempre he encontrado esto, la manera en que nosotros definamos la educación va a enseñarnos el rumbo que va a tener el resto de nuestra metodología, ¿sí? Hay diferentes modelos, modelos por competencias, modelo constructivista, humanista, cognitivo-conductual, conductual tradicional. Eh, Cada uno da un enfoque, una cosmovisión del concepto educación. Y entonces debemos empezar a pensar de manera más libre, más autónoma, más centrado en las necesidades del alumno. ¿Qué necesita el alumno y no qué necesita el sistema? Los sistemas que predominan principalmente en nuestra cultura, aquí voy a meter un poco de historia para llegar a mi argumento, existen por las necesidades de un mercado. Entonces el mercado dice, el mercado laboral dice, necesito muchos ingenieros. Por ejemplo, aquí en Puebla pasa de que llegó otra planta automotriz, teníamos ya la Volkswagen, y de momento llegó Audi, y adivina qué es lo que se necesita. Ingenieros, 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 ingenieros. Entonces las escuelas empiezan a reorientar para capacitar el tipo de personal que requieren las grandes empresas. Entonces nos capacitan para servir a los intereses de un macrosistema.
Pero si empezamos a pensar en lo que necesitan las personas, pues es un cambio de mentalidad, de ideología. Hay varias cosas que necesita el alumno desarrollar. Tiene que ver con las habilidades socioemocionales. A lo mejor me estoy yendo mucho a lo secular ahorita, pero también aplica al ámbito cristiano. Por ejemplo, en lo secular, no sirve de mucho enseñarle al adolescente de secundaria que tiene entre 12 y 15 años, enseñarle fórmulas trigonométricas, aritmética avanzada, cálculo integral, porque no lo va a entender y no es lo que necesita. ¿Sí? Un adolescente lo que necesita es que le enseñes a planificar su vida, a encontrar el sentido de vida, que le enseñes a formar familia, que le enseñes a amar, que aprenda la diferencia entre amor y enamoramiento, ¿sí? Hay ciertos estudios, incluso realizados por la UNAM, que hablan del aprendizaje, de la educación emocional. Entonces, daban el ejemplo de una joven que era muy buena en la escuela, creo que estaba estudiando leyes, sacaba 10 en todos los exámenes, muy buena. Pero resulta que el novio la cortó, la terminó, y adivina qué, se le acabó su mundo. Se le acabó su mundo al grado de que se suicidó. Entonces, eso nos hace ver que hay algo que estamos haciendo mal en nuestra educación. Lo que necesitaba esta alumna no era memorizar sistema de leyes y todo eso. Necesitaba tener carácter, tener personalidad, tener madurez en su resiliencia. ¿Me explico? Y cuando pensamos en el ámbito cristiano, me pongo a pensar específicamente de los alumnos de Instituto Bíblico. Yo fui alumno de Instituto Bíblico y nos enseñan un montón de cosas, pero tal parece que, mira, vamos así, apresurados. Y te toca materia de esto, teología 1. ¿Y qué aprendiste? ¿Quién sabe? Pero ya avanzaste y pasaste. Y le caíste bien al maestro y te puso 6, ¿no? Y ahora te toca evidencias cristianas y no, quién sabe qué entendiste, pero ya estás capacitado para los grandes debates apologéticos en Oxford. Wow, ya. Pero resulta que hay una crisis ministerial. ¿Por qué vemos a tantos ministros que han pasado por nuestras escuelas cayendo en adulterio, robándole a la iglesia, fracasando en su familia, que están divorciados en su lecho matrimonial? ¿Por qué? ¿Qué falló? Bueno, si nos hubiéramos centrado más en esas necesidades del alumno, ¿qué es lo que necesita un alumno? Pensar en eso, no en lo que necesitamos exteriormente. Pensar en lo que necesitan los alumnos. Pues necesitan aprender carácter, madurez cristiana. ¿Qué más necesitamos aprender? No tanto teología como un sistema de doctrinas, sino como una teología práctica, como lo dicen los grandes teólogos, ¿no? Entre más teología, más doxología, ¿sí? O sea, si no practicamos la teología, se vuelve estéril, ¿no? Al final de cuentas, el concepto, si no se aterriza en la vida diaria, se vuelve infructuoso, ¿no? Pero es que a veces vamos tanto a lo cognitivo, al que comprendas qué es la soteriología. Bueno, quedó aquí en el nivel comprensivo, ¿qué es la soteriología? ¿Cómo la vamos a vivir? Ahí está el reto. Pero otra vez volvemos a el tiempo. Vamos tan apresurados que queremos terminar en 2 años, en 3 años. Wow, o O sea, sea, me, sí me parece interesantísimo ¿sí? lo que, perdón por interrumpirte, pero me hacía pensar, ¿no? En que tienes razón, ¿no? A veces la educación, incluso la secular, y tiene mucho paralelismo con la que nosotros hacemos como cristianos, se preocupa por obreros, ¿no? Por entregar obreros y no necesariamente personas, ¿no? Al mundo o seres humanos bien Claro, capacitados, centrados, bien dotados. Y podría pasar lo mismo con la educación, ¿no? En un instituto, ¿no? Entregar trabajadores en lugar de buenos líderes o ministros, en lugar de buenos cristianos, ¿no? O sea, materia prima para llenar iglesias, podríamos decir, en lugar de entregar buenos líderes. Podríamos estar sí, cayendo en el mismo pecado, ¿no? De la educación secular, ¿no? Estar a las exactamente. demandas del mercado y no necesariamente estar entregando a la sociedad
buenas personas. En este caso, nosotros como ministros o como educadores cristianos, de gente que va a servir en el ministerio, aportando materia prima tal vez para el contexto religioso, pero no necesariamente buenos cristianos. Exactamente. Muy bien, sí, así me gusta el resumen. Eso pensando en una educación global que aplica tanto a lo secular como a, a- a- a la educación cristiana. Pero ya centrándonos en específico en la educación cristiana, creo que hay ciertas ramas de un tronco común. ¿No? Hay un tronco común en el cual nos debemos de especializar. Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido, porque la pregunta era qué podemos cambiar, ¿no? Si yo pudiera cambiar algo ya en específico de la educación cristiana, sería no ver a la hermenéutica como una materia de 2 o 3 sesiones, ¿no? Hermenéutica uno, 2 y 3. No, no como materias aisladas, sino como la base, la hermenéutica como forma de estudio y como forma de lectura de todo lo demás. Imagínate no ver la hermenéutica como una materia, sino como tu método de estudio para aprender epístolas y como tu método de estudio para aprender Isaías, para aprender Pentateuco, que en teoría así lo tenemos en el papelito. Pero otra vez vamos a la práctica y la realidad es que hermenéutica se queda en una materia, llega el profesor de epístolas o el profesor de Pentateuco y te dice, vamos a ver epístolas y hagan un mapa por aquí y hagan una lectura y expongan esto. Y la hermenéutica no quedó. Entonces, hermenéutica como la base de estudio de lectura de todo lo demás. Llega la materia de liderazgo, la hermenéutica ya quedó por allá y liderazgo vamos a traer a los grandes empresarios que nos enseñen a ser líderes. No, si aplicáramos una hermenéutica, por ejemplo, de las cartas pastorales, veríamos de paso cartas pastorales, reforzaríamos hermenéutica y sacaríamos principios exegéticos y expositivos de ahí para el liderazgo cristiano. Eso me gustaría mucho. ¿Qué otra cosa? Hablando en específico de institutos bíblicos, reforzar la homilética. No es posible que salgamos de institutos bíblicos y no sepamos predicar bien. Entonces, que pasemos por la materia de Isaías y realicemos sermones, pero no sermones en número, porque a veces llegamos a homilética y te piden 8 sermones, 10 sermones así de chachas. No, eso en el ministerio nunca sale. Nunca vas a hacer 8 sermones en una noche. Entonces, preparar un sermón bien, así, expositivo, bien orado, bien preparado espiritualmente. O sea, que tengamos un mensaje para dar al mundo. Eso me gustaría. ¿Qué otra cosa podría cambiar? ¿Sabes? Tenemos crisis en los institutos bíblicos porque tenemos crisis en las iglesias locales. Tenemos que cambiar la iglesia local. No sé allá, no sé en otros institutos, pero sí me ha tocado ver que llegan alumnos al instituto bíblico y no saben que la Biblia tiene 66 libros y que fue escrita por 40 autores en un periodo de 1600 años y que es inspirada por Dios. No lo saben. Y no saben cómo una persona puede ser salva, no saben qué es el Evangelio. Entonces resulta que los pastores los mandaron al instituto para que ahí aprendan, para que ahí se corrijan. Entonces, desde mi punto de vista, el instituto bíblico no deberíamos llegar a aprender qué es teología. Y ahí estás repitiendo definición de teología y qué es la soteriología y quién sabe qué es eso, con qué se come. No es para que lleguemos al instituto eso. Eso se debe ver en la iglesia, en la escuela dominical, poner bases. Cuando lleguemos al instituto bíblico, ya es para que armemos grupos de diálogo y de debate. ¿Ok? Ya es para que lleguemos al aula de teología a discutir por qué somos arminianos y no calvinistas, por qué somos pentecostales y no reformados cesacionistas, por qué las lenguas son la evidencia, ¿no? ¿Qué es la glosolalia? Ya debemos llegar a discutir, a preguntar por qué eso. A ver, maestro, explíqueme algo que no he logrado entender. ¿Por qué Lucas es un teólogo y no solamente un historiador de la vida de Pablo? Pero para que yo haga ese nivel de preguntas es porque ya en la iglesia había algo. Pero estamos fallando en la iglesia local. Si reforzamos la iglesia local, mejores alumnos en los institutos bíblicos. Reforzamos a su vez el instituto bíblico con una hermenéutica como base de estudio de lectura, con una homilética aplicada de manera transversal en todas las demás materias, muchas materias bíblicas, no solamente así de rápido. Por ejemplo, no solamente ver epístolas como una materia,
sino ver Romanos como una materia, Efesios como una materia, Colosenses como una materia, aunque nos tardemos 4 o 5 años. Es que hace rato dijiste algo muy importante. Queremos tener muchos ministros, ya, rápido, a la obra. Bueno, ¿y de qué nos sirve tener muchos ministros que no prediquen bien o que no enseñen bien? Yo estoy dispuesto a que así nos tardemos 5 o 6 años, vale la pena tener buenos ministros. Fíjate, los sacerdotes, los curas, estudian, yo tengo entendido 7 años o más, pero le meten a literatura, filosofía, teología, salen eruditos, malos, pero ¿cómo es posible que los malos le inviertan más tiempo y calidad al estudio que nosotros que tenemos la sana doctrina? Entonces, Totalmente de acuerdo. yo sé que en el papelito todo eso está previsto, acá tienen niveles tanto para el discipulado, para el puro discipulado tenemos como unos 15, 20 años, escuela dominical, pero en la práctica, volvemos al asunto de la práctica. En la iglesia les estamos dando enlatados, sermones motivacionales y mucha liturgia, mucho activismo. Poco estudio, mucho activismo. Poco estudio, mucho canto. Cuando llegamos a los institutos bíblicos, nos dan apenas la base. Y cuando llegamos a ISUM, creemos que ya lo tenemos todo, pero te das cuenta que apenas resulta que no sabías nada, ¿no? Y me tocó. Yo ya había llevado Juan en el instituto, entro a ISUM con el profesor Masure. De Juan, haz de cuenta que lo pasé de noche porque es totalmente diferente. En el instituto, por un ejemplo, en el instituto nos enfatizaron que Juan fue escrito para los gentiles, a diferencia de los otros sinópticos. Llegamos a ISUM, profesor Masurek hizo doctorado, no, más bien su hija se doctoró en Juan y él ayudó con su proyecto de investigación específico en Juan, y nos dice que no, que Juan se escribió para una comunidad de cristianos judíos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le hacemos con el logos, no? ¿Sí? ¿Qué pasó? No entendí nada. Y ya, y Zoom está muy bueno el nivel, pero resulta que nada, llevas 4 materias, ahora durante 3 años. Sales y dices, tengo hambre de más, pero ya eres licenciado en teología. ¿Me explico? Entonces, hay que corregir cada uno de esos puntos en todo el sistema. Un cambio de mentalidad. Yo lo resumo así, un cambio de mentalidad. Y creo que me recuerda mucho lo que me decías. Ahorita pasamos a otra pregunta. Nada más quería comentar que me recuerda mucho lo que decía, creo que es Wayne Gruden, que dice que si la iglesia está pereciendo es precisamente por este diálogo instituto. O sea, la iglesia entrega malos obreros y el instituto también sigue entregando malos obreros a la iglesia y va Sí, rebotando. Porque sí, en algún momento tiene que cambiar, dice, pero es la iglesia la responsable, porque la iglesia no está entregando buenos obreros y por consiguiente tampoco va a recibir buenos obreros y sigue alimentando los institutos con malos obreros. Y me sí, sí, parece sí. interesantísimo. Por ejemplo, así rápido, aquí en la iglesia se me ocurrió hacer una loquera, obviamente a largo plazo, ahí es donde se van a ver los frutos. De momento quitamos los expositores a los maestros, porque estaban acostumbrados al expositor. Me tocó tener maestros que para la clase literal llegaban con su expositor, lo leían y era, a ver, punto uno, a ver qué dice, ya, punto. Me tocó verlo. Y hablo de mi iglesia, ¿no? No hablo de otros lados, hablo de lo que yo vi, de lo que yo presencié. Entonces, llego a educación cristiana, tomo el mando y digo, no, adiós, expositores. No porque sean malos, de momento me han criticado, me han dicho, no, es que tú no estás de acuerdo con el que. No, me gusta mucho cada el trabajo que se hace, pero yo estoy atendiendo una necesidad de mi iglesia. No es posible que los maestros dependan de un expositor. Y entonces los maestros se preguntaron, bueno, ¿y ahora qué vamos a enseñar? Pues Biblia. Biblia, enseña Biblia. ¿Pero cómo? Ok, te voy a ofrecer un curso de capacitación docente. Y en ese curso de capacitación docente te voy a enseñar a interpretar Biblia. Fíjate, maestros de escuela dominical, te voy a enseñar a interpretar Biblia. E incluso en ese curso ya les enseñamos un nivel de exégesis medio. Maestros de escuela dominical. ¿Para qué? Para que sepas cómo hacer tus clases. Y dos, didáctica avanzada. Y el curso aquí dura 2 años y medio. 2 años y medio de teología, de hermenéutica y de didáctica. Y entonces ahora sí vas a tener cómo dar tus clases. ¿Para qué? Para tener buenos alumnos en la iglesia y entonces ahora sí mandar buenos alumnos al instituto. De esa manera creo yo estamos aportando algo y podemos
podemos mejorar. Es una idea, ¿no? No es como que todos lo tienen que hacer, pero así lo estamos resolviendo o intentando resolver nosotros. Ah, me parece interesante. Yo creo que nos podemos pasar en este punto toda la noche, ¿verdad? ¿Qué te parece si pasamos a algo más de aspectos virtuales? Ahora que estamos aprovechando el Zoom, te quería preguntar, creo que puede ser útil, ¿qué técnicas o actividades te han resultado? Ahorita que ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Creo que ya podemos evaluar un poco qué ha resultado, qué no ha resultado. ¿Qué es lo que más te ha servido? ¿Qué has improvisado? ¿Qué te ha servido más para hacer tus actividades ahora que estamos así virtual? De manera online, muy bien. Buena pregunta. Te decía hace rato, la forma de enseñar va a cambiar en un aula física a un aula digital, le podríamos llamar así. Y yo, después de la práctica misma, tanto docente como alumno, he descubierto que estamos en una mudanza. Lo voy a ilustrar así. Estamos en una mudanza, ¿ok? Teníamos una casa grande, donde teníamos muebles grandes y muchos, porque cabían. Ahora nos estamos mudando a un departamento Infonavit, así, chiquito. La pregunta es si nos vamos a llevar todos los muebles, todas las cosas. Es ilógico, no van a entrar. Entonces me tocó estar en una clase que el tiempo va así rápido porque te la cortan. Teníamos, como te decía, 50 minutos. Y queremos meter cosas de la antigua casa al nuevo departamento pequeño. Por ejemplo, la famosa actividad de integración, de conózcanse. Éramos 80 alumnos. Cada uno se va a presentar y va a decir de dónde viene, su familia, a qué se dedica. Oye, 80 alumnos. Ponle tú que muy rápido de a minuto. Ya son 80 minutos. Entonces, perdimos literal 3 cuartos de clase. Ahí es donde me cayó el 20 y dije, no podemos tratar de tomar lo que me funcionaba en la antigua casa en la nueva. Entonces, se me hace muy buena pregunta. Ahora, ¿qué funciona en la nueva casa? Lo que yo he visto que funciona, que podemos utilizar y amoldar, es fomentar mucho las actividades para el aprendizaje independiente. ¿Mm? No puedo tener a los alumnos otra vez sentados viendo mi conferencia aquí en la pantalla, con mi PowerPoint bonito en compartir pantalla, porque no sé qué están haciendo, no sé si están viendo sus redes sociales, yo aquí tengo mi celular. Fácil, yo puedo estar platicando contigo, lo tengo aquí abajo y ni cuenta te das. Fui alumno, sé cómo piensa un alumno. Entonces, hay que fomentar mucho las actividades independientes. ¿Qué es esto de actividades independientes? Dejarle al alumno el tema, proveerle de herramientas, decirle, mira, tienes que escalar esa montaña, yo no lo voy a hacer por ti. Tú necesitas un pico, necesitas un casco, necesitas unas cuerdas, ¿sí? Te voy a dar este manual de 5 pasos de cómo puedes llegar a la montaña y órale, te va a subir. Esas son las actividades independientes, ofrecerle al alumno todos los recursos. Entonces, educación online no solamente es Zoom. Pensamos que Zoom es educación online. Zoom es un recurso, pero el alumno tiene que leer, tiene que investigar, tiene que razonar, tiene que trabajar en equipo, como te decía, discusiones grupales, trabajo o secciones en grupos. Cuando hay licencia de Zoom se puede trabajar por grupos y que en equipo lleguen a una conclusión, a una reflexión, a una proposición, que ir aplicando lo que te decía, ¿no? A ver, vamos a ver tema, la carta a los romanos. Muy bien, ¿ya llevaste hermenéutica? Sí, ya llevaste hermenéutica, muy bien. Vas a aplicar los pasos que te dieron en hermenéutica para sacar un pequeño bosquejo del primer capítulo, del segundo capítulo, y ponerlos a trabajar, tenerlos ocupados trabajando. Son actividades independientes. Entonces tenemos que realicen bosquejos, que realicen exposiciones, trabajos en equipo, discusiones grupales, mesas de diálogo, obviamente así donde todos participen. Ah, ¿qué más? Proyectos. Me gusta mucho trabajar por proyectos. Pero el proyecto no se le deja al alumno para que trabaje por allá y en clase lo lleno de información. No, te dejo un proyecto, vas a escalar la montaña. En clase te voy a enseñar cómo escalar la montaña y
y vamos a ir supervisando, ¿sí? La clase va a ser que tú vas a llegar a la montaña y yo aquí te vigilo que no te caigas, ¿sí? Entonces, te voy a dejar el proyecto de que hagas un bosquejo basado en la Carta a los Romanos en el capítulo 6. Es tu proyecto. Oiga, profe, pero estamos en Romanos, no, homilética, no importa, este es tu proyecto, vas a predicar de Romanos 6, lo vas a hacer tu vida, tu mensaje profético, ¿sí? Vas a buscar la dirección de Dios y lo vas a realizar. Entonces, vamos a ocupar 20 minutos de la clase y yo te voy a dirigir, yo te voy a enseñar cómo hacer ese bosquejo, para que el alumno por sí solo descubra la información. La otra opción tradicional es que yo pase aquí diapositivas y le diga al alumno, mira, Romanos 6 se trata de este y este es el primer punto y el segundo punto, se va a aburrir. Mejor te toca hacerlo a ti, un bosquejo de Romanos 6 y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y en el camino surgen preguntas, yo me convierto en un guía que responde las preguntas, la mejor forma que he encontrado. Claro, o sea, más que convertirte en alguien que da información, en alguien que guía al alumno, ¿no? O sea, que le da herramientas Sí, un guía, para que un facilitador, ¿no? Podríamos decir. exacto. Sí, oye, y te quería preguntar porque me decías que tú aprendiste mucho de un maestro, el maestro Carlos, si no equivoco, que se tomaba Ujú. mucho el tiempo de platicar contigo, de interactuar contigo, es decir, creó un vínculo contigo, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que entre más existe un acercamiento, entre más existe una relación maestro y alumno, se vuelve muchísimo mejor la enseñanza. Pero ahora que Sí, estamos en línea, eh, yo creo que, bueno, es mi percepción, ¿no? Se ha roto un poco ese vínculo maestro y alumno. ¿Tú lo percibes así o qué tanto nos ha afectado este sistema y cómo has tratado tú de compensarlo, ¿no? Porque me imagino que te has visto en esa situación y supongo que en algún momento has tratado de ver cómo compensar eso. A ver, platícanos un poco de eso. sí, sí, sí. Este cambio de educación o modalidad educativa sí nos ha afectado bastante. Estábamos acostumbrados a algo. Por un año hemos tenido la esperanza de regresar y por lo tanto no nos hemos especializado en lo que ya está y que no va a cambiar. Yo siempre les digo, la educación online llegó para quedarse, nos guste o no, es algo que ya se venía trabajando desde hace tiempo, llegó para quedarse, punto. ¿Sí? Quizá volvamos a aulas físicas, pero vamos a seguir dependiendo mucho ya de estas modalidades. Entonces, hay que aprender a trabajarlas. No son malas, simplemente no las sabemos, no las hemos aprendido a utilizar. El ser maestro es una vocación, o sea, nos vamos a dedicar a ser maestros. Y entonces nos convertimos también en pastores de los alumnos. Y es que eso no pasa solo en educación online, pasa también en las aulas físicas. Quizá en institutos internados no se vea mucho porque el maestro está ahí, convive con el alumno, hay algunos hasta que se quedan a dormir, entonces tienes al maestro cerca. Pero había instituciones que no eran internados. Por ejemplo, aquí en Puebla es sabatino. Entonces al maestro solo lo ves el sábado. Y el resto de la semana el maestro se puede olvidar del alumno. Entonces pasa lo mismo. Educación online, pues se sufre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Crear un vínculo con el alumno. Sí o sí se tiene que crear un vínculo. Tuve maestros que, quién sabe de dónde aprendieron, pero que nos enseñaron que ellos nunca iban a tener vínculo con nosotros porque eso era malo, porque eso perjudicaba, porque el maestro no se debe convertir en amigo. Bueno, yo no creo que el maestro se deba convertir en amigo, pero sí que debe haber un vínculo, una impronta con el alumno. Nos convertimos en sus pastores. Entonces nunca está de más una llamada, un mensaje. Fíjate que sí me ha tocado, di clases a alumnos de otro estado, estábamos viendo la materia de consejería pastoral. Pues traté de orientarlos cómo dar precisamente la consejería, les puse el proyecto, les enseñé el cómo realizarlo, pero obviamente en el transcurso de la materia, en ellos mismos iba surgiendo la necesidad, pues, de ver hacia su misma familia, su misma vida, ¿no? Cómo es el trato con sus hijos, con la familia extensa, y entonces empiezan a hacer preguntas. Me tocó atenderlos fuera de clase.
Y una vez estuvimos hablando, era un matrimonio, estuvimos hablando hasta la medianoche y ministrándoles, orando con ellos, diciéndoles, bueno, ahora lo que vimos en clase hay que aplicarlo a nuestras vidas. Sí, tienen que aprender a confiar en el Señor, los llevé a ciertos pasajes de la Biblia y todo como que lo regresamos a la materia, consejería pastoral. Bueno, así como yo lo hice con ustedes, ahora ustedes traten de hacerlo con otros hermanos que necesiten el apoyo. Sí, pero es un trabajo fuera de clase, y por eso digo que es una vocación, porque a veces lo que no tenemos los maestros es tiempo. Tenemos tantas actividades, somos evangelistas internacionales, pastoreamos 3 iglesias, 2 misiones, sí tenemos iglesias de 1000 personas y aparte damos clases, ¿qué tiempo vamos a tener para los alumnos? Lamentablemente, el ser maestro debería ser una vocación, que en México, incluso en lo secular, es de lo peor pagado. En lo cristiano, ni se diga, ¿no? Pero bueno, ni modo, no estamos aquí por la paga, estamos aquí sirviendo a Dios. Hay que entregarnos a los alumnos, llamarles, ver cómo están, mandar mensaje, ¿por qué no entraste a clase? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Entendiste, no entendiste? ¿Cómo te explico mejor la clase? Eh, y así. Ahora, eso funciona también en un aula física, te decían institutos sabatinos, pues también hay que estar al pendiente en la semana. En los institutos internados hay más facilidad por la cercanía. Se suple a través de las redes sociales, hay que aprender a usarlas. Las redes sociales nos pueden acercar también. Claro, o sea, no es pretexto, ¿no? Creo yo. No, no es El que hayamos cambiado de modalidad no es pretexto, ¿no? O sea, tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo. Y concuerdo contigo, tiene que sí. ser una vocación. Te voy a compartir otras que se me olvidaban. Me tocó con otros 2 alumnos, igual, educación a distancia, de otros estados. Eh, algunos ya son pastores, otros apenas están en el camino, pero me ha tocado trabajar con ambos. Y fíjate que pues uno los agrega al WhatsApp, al Facebook, uno personalmente comparte cosas en las redes sociales, a veces polémicas, a veces buscando esa construcción teológica, ¿no? Compartiendo material bíblico. A veces los alumnos también comparten y uno pues, ahí les da me gusta, felicidades, se mantiene la interacción. Pero en específico con algunos alumnos se han abierto canales de comunicación más allá. Y entonces, fíjate que con 2 alumnos en específico me preguntaron por aparte, en diferentes materias, diferentes grados, me preguntaron casi lo mismo. Oye, maestro, me impactó mucho tu clase, lo que diste, la forma en que lo diste, el tema me dejó con muchas dudas. Fíjate que me puse a revisar de manera individual este asunto y tengo una pregunta, ayúdame a resolverla, espero que no sea muy molesto para ti. Dije, no, 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 ¿cómo crees? Dejé lo que estaba haciendo, me puse a contestarle, tuvimos una plática, un asunto era sobre eh, el asunto del bautismo en el Espíritu Santo. Y ya me acordé, ese ni siquiera fue de clase, fue que yo di una predicación, que incluso tú me habías comentado, que lo llegaste a ver, di una predicación, quizá no fue la mejor, pero a este alumno le dejó una espinita. Me dijo, oye, es que en tu predicación vi que dijiste esto, me llamó la atención, ¿dónde puedo encontrar más información? Le dije, ¿dónde? Pasó un mes, me dijo, oye, ya busqué información así, ya vi la otra predicación que subiste, esta serie del Espíritu Santo, y me quedó otra duda. ¿Qué hacemos con las lenguas y esto, aquello? Entonces me puse a platicar con él y fíjate, todo terminó en que dijo, en mi iglesia necesitamos esto porque no todos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el antiguo pastor no era de esta idea, no nos lo enseñaba, pero ahora que tenemos esta plática, voy a meter a la iglesia en un plan de ayuno y de oración buscando la llenura del Espíritu Santo. Terminó en eso. Y este alumno me dijo, muchas gracias, profesor, nos tuteamos porque somos jóvenes, se abrió ese canal de comunicación, o sea, no va a decir, ay, díganme el señor profesor, no, pues nos tuteamos, somos jóvenes, no hay ningún problema. Y me dijo, sabes, es que eres el único profe con el que he tenido esa confianza de preguntarle, porque a otros les he preguntado y nunca me contestan. Mi novia estudia también en el Instituto Bíblico a Distancia y me comenta lo mismo. Dice, no, es que de momento yo tengo una pregunta a otros profes, muy pocos me contestan. A veces me dejan en visto, a veces me dicen, sí, deja, ahorita te contesto, jamás hay respuesta.
Pero ¿qué significó? Tuve que dejar lo que estaba haciendo y atender al alumno. Igual con otra persona del Instituto Bíblico me pasó algo parecido. Pasó el tiempo, ya ni me acordaba de la materia que había impartido y me manda un mensaje y dice, oye, perdona el atrevimiento, pero ahorita estamos llevando una nueva materia y curiosamente los temas se empatan. Ves que con Génesis tienes que ver las teorías de la creación, cuando llegas a teología también ves el asunto de las teorías de la creación. Dice, ¿me puedes compartir tus diapositivas para repasar la información? Sí, cómo no. Se las pasé, correo electrónico. Y empezó la plática. Oye, vi que en tu correo pusiste algo así, una profesión. ¿Te dedicas a esta profesión? Sí, cómo no. Ah, muy interesante tu perspectiva, no sé qué. Salieron temas del feminismo, salieron temas de las reformas de la iglesia, salieron temas muy interesantes de liderazgo fuera de la clase. O sea, alguien lo hizo conmigo y yo creo que ahora yo lo tengo que hacer con otros, atenderlos incluso fuera de clase. Ahí sabes donde se aprende más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y volvemos, o sea, reafirmando, o sea, si no lo disfrutas, si no es tu vocación, eh, en lugar de ser algo benéfico, incluso para la otra persona, termina siendo fastidioso para ti, ¿no? Creo que hay que disfrutarlo. Y Sí. quería preguntarte eso, ¿qué es lo que más disfrutas de ser maestro? Porque se disfruta, ¿no? Me ha tocado ser maestro y es satisfactorio ser maestro, pero particularmente, ¿tú qué es lo que más disfrutas de enseñar? ¿Qué te trae satisfacción enseñar? ¿Por qué lo haces? ¿No? Ese por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? Por qué te sigues esforzando? ¿Qué motiva a Natanael Román y por qué está tan contento cuando enseña? Porque yo creo que lo disfrutamos. Algo muy sencillo. Cuando yo aprendo algo personalmente, lo disfruto. Y cuando yo veo que otras personas aprenden algo, lo disfrutan. Y es una forma de aportarles algo a su vida, de que lo disfruten. Digamos que la explicación científica es que ocurre algo en el cerebro que cuando nosotros aprendemos se segregan ciertos neuroquímicos que en pocas palabras ocasionan placer. Es como, digamos, la sustancia del placer. Ujú. Pero cuando aprendemos algo, no cuando memorizamos, cuando aprendemos, lo comprendemos, decimos, ya es mío, ya nunca se me va a olvidar, se va a memoria a largo plazo. Algo pasa aquí en el cerebro, se segregan los neuroquímicos y se produce placer, el mismo nivel de placer que cuando una persona se enamora, por ejemplo, o cuando te dan una sorpresa en tu cumpleaños. A ese mismo nivel ocurre aquí en el cerebro y por eso disfrutamos el aprendizaje. Cuando yo veo que una persona aprende, literalmente siente placer y lo disfruta. Entonces, es una forma de decir, wow, pero también es una forma de agradecerle a la vida y a Dios por las oportunidades de la vida, ¿no? Porque alguien lo hizo conmigo, yo aprendí, me sentí tan bien aprendiendo, descubriendo cosas nuevas, y es una forma de agradecer, es bíblico. Alguna vez escuché al profesor Pablo Casim, que explicaba una parte de la Biblia, dice, al que tiene poco, se le, hasta se le quitará, ¿no? Y al que tiene más, se le dará más. Dice, y habla del compartir el conocimiento, hablando del Evangelio, compartir las enseñanzas del Evangelio, del reino. Y eso porque le preguntaron en aquella conferencia que si iba a dar sus diapositivas, porque el antiguo conferencista había dicho que no, que eso no se compartía. Y él dijo, no, sí, yo sé que al dárselas estoy casi, casi perdiendo los derechos, porque ustedes pueden piratearlas y después presentarlas en su iglesia y decir que son suyas. Miren, no es mío, el conocimiento viene de Dios. Dice, lo han hecho, me las han pirateado y duele, pero yo he aprendido que cuando doy más, Dios me da más. Entonces hasta es bíblico. Es una forma de agradecerle a Dios también. A ver, Dios, tú a mí me has dado tantas oportunidades de aprender, de crecer en el conocimiento tuyo, que quiero compartir con otros para que tengan ese mismo nivel de satisfacción espiritual. Es eso lo que me motiva a mí. Es como, creo que es Pablo el que lo dice, ¿no? Dar de gracia, ¿no? Aquello que recibimos de gracia Anda, también, ¿no? En algún momento alguien se sí, tomó la tarea, el esfuerzo de enseñarnos y por eso así es, aprendimos, ¿no? Y es entregar así aquello es. que se nos ha entregado a nosotros también.
Además que creo que nos queda clarísimo a todos aquellos que nos ha tocado enseñar en alguna ocasión que es parte de la tarea que todos tenemos que hacer discípulos, y hacer discípulos involucra muchísimo más que sentarnos y hablar, ¿no? Es de verdad involucrarnos, es dar todo de nosotros y es crear de verdad discípulos, discípulos de verdad. Y Nathan, Así para es. terminar, porque ya llevamos, no me había dado cuenta, creo que llevamos como 1 hora y media aquí hablando, no se nos acaba. Bueno, a ver si no te la complico a la hora de resumir la entrevista. No, hombre, no hay lío, yo creo que así se va. Ahí la dejamos, queda su chamba Excelente. el internet. Te quería preguntar, para cerrar esta entrevista, que ha sido un placer como siempre, Gracias. algún consejo final que quieras dar a todos aquellos que se quieren involucrar en esta aventura de enseñar, o aquellos que ya están en la aventura, pero que deseamos seguir aprendiendo. ¿Qué consejo nos das? Ok. ¿Qué le podría recomendar? Quizá tendría que mirar al pasado y pensar en una propia recomendación, ¿no? ¿Qué me diría a mi yo del pasado? ¿Qué es lo que me puede ayudar? Y es precisamente eso. Si en verdad queremos ayudar al alumno, hay que ponernos en sus zapatos. De momento me preguntan en la consultoría psicopedagógica, ¿cómo le hago para dar mi clase? ¿Cuál es la mejor forma de dar mi clase? Piensa como tu alumno. O sea, ¿qué hiciste tú para aprender este tema? Y es que la realidad es que cuando sales del instituto bíblico no tienes así la cabeza grandota de tanta biblioteca, ¿no? A veces pasaste de noche muchas materias y la verdad es que te dicen, oye, ¿por qué no das esta materia? Así me tocó, no lo conté al principio, también me inicié en la iglesia porque el pastor me dijo, da una materia de bibliología a los líderes, pequeña, como de 3 clases, porque pues ya la había tomado en el instituto, ya estaba certificado para eso. Y no, pues la verdad es que la había pasado de noche. Entonces, de manera individual, con mi lectura, tuve que aprender en una semana. Tuve que meterme en el tema. No leí libros completos, hay teologías que traen capítulos que hablan de la bibliología, lo leí todo. Yo dije, no, 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 es que para explicarlo tengo que comprenderlo. Hice mis anotaciones, hice mis líneas del tiempo, hice todo lo necesario para que yo lo aprendiera. Y entonces ya pude compartir la clase. ¿Qué pasó? Que en la clase me preguntan algo relacionado al canon. Algo así como que por qué la Biblia católica tiene más libros que nosotros. Dije, ay, eso no lo leí, eso no venía en los libros. Permíteme una semana, yo te lo investigo. ¿Y ahora dónde investigo? Pues, a ver, rápido otra vez releí las referencias, encontré la información y lo pude comprender. ¿A dónde voy con esto? ¿Cómo lo aprendí sin la necesidad de un maestro? Fui autodidacta, aprendí a ser autodidacta. La necesidad me llevó a eso. Era o ser autodidáctica o ser autodidacta o hacer el oso, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Aprender solo. Ahora, ¿qué es lo que me ayudó a mí? Anotaciones, mapas cognitivos, líneas del tiempo, exponer, conversarlo con otros, retroalimentarme con los que estaban a mi lado, ¿no? Iba con mi mamá y, oye, ma, ¿sabías que la Biblia se tradujo así, de tal forma? No, no lo sabía. Ah, no, pues fíjate que, y ahí repasaba, ¿no? Agarraba a mis amigos y, oye, ¿tú sabías que esto y aquello, que el canon, que el rey Alejandro Filadelfo mandó a traducir la Biblia hebrea al griego? No, no lo sabía. Ah, pues mira, te lo comparto. Ah, eso me funciona a mí. Me pongo en los zapatos del alumno. ¿Qué le puede servir al alumno para que aprendan? No cómo puedo enseñar la clase. Técnicas hay muchas y las puedo poner en el papel. No, no, no. ¿Qué le puede servir al alumno? Entonces, ¿qué les puedo recomendar para cerrar? A alguien que se quiere involucrar en la tarea de enseñar. Siempre piensen en las necesidades de su alumno. Pónganse en sus zapatos como si fueran ustedes mismos quienes van a recibir la materia. ¿Qué te sirvió a ti? Por eso decía hace rato, tendría que viajar con mi yo del pasado
conversar conmigo mismo y ver qué es lo que realmente necesito. Si hacemos esa dinámica mental continuamente cuando vamos a dar la clase, vamos a pensar más en el alumno y por ende el alumno va a aprender. Nuestra meta es que el alumno aprenda. Y pensando bíblicamente y en temas bíblicos, nuestra meta es que el alumno crezca en Dios, a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué necesita el alumno para llegar a esa meta? Excelente, me gusta para cerrar. Y bueno, Nata, ha sido un placer como siempre. Yo disfruté mucho la entrevista, espero que tú también. A ver cuándo hacemos otra. No, Ojalá de lujo, fluyó bien. ¿cómo es? ¿Qué opinas tú? Hacemos esta y la que quieras, así como de momento nos conectábamos, ¿no? Y platicábamos del apocalipsis y de la escatología. Oh, claro que sí. Ahí también aprendemos. Así es. Cuando Y yo, quieras, ya sea a nivel personal o lo que se ofrezca, o sea, con mucho gusto. Cuenta con ello. excelente. Ya está. Pues muchas gracias, Nata. Yo aquí le voy a dar de tener a esto.